bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de que podáis estar con nosotros. Hemos estado bastante tiempo preparando este evento y les damos las gracias al Señor por poder permitirnos hacerlo. Queremos presentarnos. Nosotros somos un grupo de cristianos que nos congregamos los días sábados para orar y los días domingos también nos congregamos para darle adoración a nuestro Dios, porque estamos muy agradecidos y queremos compartir con ustedes nuestra fe. Para esta ocasión especial hemos preparado un orden de nuestra reunión y queremos empezar con una alabanza que Fina va a acompañarnos y que vamos a cantar el grupo, porque estamos muy agradecidos con ustedes y lo queremos hacer. La alabanza se llama El Dios que adoramos. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Y es misericordia.
cristianos todos tenemos un testimonio, ¿verdad? Y en esta ocasión Enrique nos va a compartir su hermoso testimonio y vamos a escuchar. Pues como hemos puesto en nuestras invitaciones, que habría música y habría testimonios de vidas cambiadas, transformadas por el Evangelio, y también la exposición de la palabra de Dios. Y yo quisiera compartir mi testimonio, que es, se puede decir, la experiencia que he tenido con Dios, ¿no? De cómo he llegado a conocer a Dios, no la experiencia que he tenido en la religión, aunque tuve una también experiencia en ella, pero no hay que confundir la experiencia con conocer a Dios con la experiencia que una persona ha tenido en la religión. Yo, por ejemplo, en 1960, a la edad de 7 años, entré por una puerta para pasar 6 años entre rejas, no como preso, sino como interno, ya que no era una cárcel, sino era un orfanato de Cartagena llamada la Casa de Misericordia. Está dedicada al cuidado de niños desamparados. Y guardo recuerdos agridulces, ¿no? de aquel lugar. Como niño, pues disfruté de las muchas horas que en el patio de recreo no teníamos juguetes, pero nos utilizábamos cualquier cosa para entretenernos, ¿no? Hacíamos deporte, aparte del fútbol, pues también practicábamos el boxeo y la lucha libre. Eso era algo cotidiano. Finalmente pusieron unos columpios, ¿no? La disciplina era la parte agria, ¿no? Además de los populares pellizcos de monja, pues recibíamos toda clase de cachetes, golpes y correazos incluidos, ¿no? Por niños mayores y otras personas adultas que actuaban como supervisores para ayudar a las hermanas. Aunque a veces he culpado a las religiosas del daño emocional que sufrí en aquel lugar, porque desarrollé una personalidad insegura, con problemas de seguridad, de confianza y de ansiedad. Sin embargo, debo dar gracias a Dios por su providencia y a ella por todo su trabajo, porque en tiempos de tragedia personal y familiar por la pérdida de mi padre, y siendo el menor de 7 hermanos, me acogieron, me alimentaron, me vistieron y me dieron una educación religiosa. La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, también conocida como la Iglesia de San Diego, está unida por sus pasillos con la Casa de Misericordia, y con bastante frecuencia anduve por esos pasillos porque me hicieron monaguillo y ayudaba con las liturgias y demás celebraciones, como bautizos, bodas, funerales. En el colegio cantábamos la salve a María, la entrada en clase, y en muchas ocasiones dirigí el rosario en las aulas. Me encantaba la historia sagrada. Mis héroes eran algunos de los personajes bíblicos, como David, como Sansón, quienes me eran también de inspiración, ¿no? En el patio de recreo, ¿no? Para mis peleas cotidianas con mis rivales. Y también, como reza el refrán, que el hábito no hace al monje, y yo, que entonces era un pequeño monje, eso es lo que significa la palabra monaguillo, tenía muchos hábitos religiosos que me enseñaron a hacer, a confesar, a comulgar, a rezar, a hacer muchas cosas, pero desconocía lo esencial del Evangelio, que es el conocimiento de Cristo por medio de la fe en Él. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Después de salir del orfanato, fui a vivir a Mallorca. Tenía familia que había emigrado allí y viví toda mi juventud en un ambiente liviano, festivo, vacacional, divirtiéndome todo lo que pude y más. Eso sí, trabajando mucho en la hostelería, que trabajaba a veces 12 horas diarias. Más tarde cambié el trabajo de la hostelería por el montaje. Estuve en una central nuclear con cientos de trabajadores y allí fui consciente que pertenecía a una clase social
y trabajadora y tuve ideas comunistas. En ese tiempo comencé a sufrir depresiones. Después de eso tuve otra etapa donde intenté encontrar significado y sentido a la vida. Hubo un tiempo en que salí mentalmente del sistema y me identificaba con cualquier libre pensador y ateo que negara la existencia de Dios. Porque los recuerdos de mi niñez habían dejado en mí una imagen de un Dios que me castigaba, una imagen de un Dios que siempre estaba enfadado, y había una espina clavada en mí que me dolía cuando pensaba acerca de Dios y de la religión. Fue entonces cuando sufrí una grave depresión y una crisis existencial. Fue también un problema de todo lo que había acumulado en mi conciencia, todas las cosas que había hecho mal, como si volvieran a revivir en mí y a atormentarme. Y entonces llegó un grupo de misioneros cristianos conocido como Es Cristo en la Respuesta, anunciando el Evangelio a Cartagena. Aunque no quería saber nada de Dios y no quería ir, ante la insistencia de un sobrino mío que se había convertido, me invitó a escuchar el Evangelio, y allí por primera vez escuché el Evangelio de la gracia de Dios y creí y entendí todo lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Entendí el propósito y la venida de Jesús a este mundo. Jesús vino para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, para poner en libertad a los quebrantados. Y esa era la condición en la cual yo me encontraba en esos momentos. Y por supuesto que respondí al mensaje de Cristo. Y Jesús dijo en cierta ocasión a unas personas muy religiosas que estaban habituadas a hacer obras, a hacer cosas, les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y eso es mi testimonio, ¿no? De que la religión que me hizo hacer muchas obras, muchas cosas, pero no me dio esa fe en el Señor Jesucristo, que es principalmente lo que Jesús vino a decir a esas personas religiosas, que la obra es de Dios y que lo que ha hecho Dios es lo que nosotros debemos creer para recibir su gran salvación. Hoy no tengo una religión de tradición, sino una relación con el Creador por medio de Jesucristo. La educación religiosa me convirtió en religioso, solo hasta que salí de aquel lugar y seguí mi camino en la vida. Así como tantos niños y jóvenes que han sido instruidos en la religión, pero que más tarde confiesan no tener fe alguna en Dios, aunque sigan practicando cualquier tipo de tradición. Y ese es mi testimonio. Gracias. Seguimos con nuestras vidas transformadas por el Evangelio, y qué mejor que escuchar y entonar esta hermosa alabanza que se llama Su Divina Gracia, ya que por gracia somos salvos. Fui tierra.
cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Bien, continuando con vidas transformadas por el Evangelio, ahora me toca decir a mí mi testimonio. Y lo he querido escribir porque a veces se me olvidan cosas que son muy importantes. Entonces he preferido hacerlo así. He tenido que resumir porque son muchas cosas, pero bueno, aquí empiezo. Tengo hermosos recuerdos de mi niñez en Chile. Viví una infancia feliz, amada por mis padres, tenía muchos amigos y era una niña brillante en el colegio. A los 10 años hice mi primera comunión. Tuve que memorizar frases, nos regalaron un Nuevo Testamento, el cual para mi corta edad me resultaba algo frío y gris. En misa yo quería hablar con Jesús, que siempre estaba en la cruz. Me confundía al tener que rezar primero a la Virgen. Aún así yo intentaba hablar con él. Después de hacer la comunión, una amiga me prestó un libro de historias bíblicas que tuve por un tiempo y cuyas hermosas ilustraciones me motivaban a leerlo cada día. Recuerdo una frase que me impresionó, que decía así: lo que la Biblia predice se cumple. A los 15 años intenté confirmar mi fe. Asistí a una reunión, pero me aburrí y decidí dejar de asistir a la iglesia definitivamente.
Una tarde de verano, revisando uno de los libritos que mi padre solía comprar en sus visitas a Lourdes de Santiago de Chile, no de Francia, leí el siguiente enunciado: ¿cristianos o paganos? El cual me marcó y pensé, ¿y qué soy yo ahora? Y me sentí desamparada. En ese momento yo estaba en un camino lejos de Dios, pese a mi juventud y lo bien que me iba en el colegio y que no tenía ningún problema en mi vida. En el fondo de mi corazón me sentía triste cuando no estaba con mis amigas o cuando la fiesta se terminaba. No tenía el gozo del Señor en mi corazón. Cuán vano hubiese sido vivir aquí en este mundo sin el Señor. Yo tenía 16 años y mi hermano mayor estaba asistiendo con su novia a una iglesia cristiana. Nos contaba a mi hermana y a mí que el Señor volvería. Un domingo me invitó a la iglesia y yo fui. Aún recuerdo esa reunión donde me hablaron de Cristo. Me arrepentí de haber pensado siquiera en vivir mi vida sin Dios. Yo estaba fuera de la gloria de Dios. Si moría esa noche, no me iría al cielo. Entonces Dios tocó mi corazón y empecé a seguirle. Fue tal el impacto que yo no quería abrir mi boca para no ofenderle. Me impresionó la santidad de Dios. Y comencé a asistir a la iglesia de manera regular. 2 años después me bauticé y esa fue mi iglesia durante 11 años. Pasé gran parte de mi juventud en ella. Aprendí que con mi voz no solo podía hablar, sino que aprendí a cantar, a alabar al Señor. Tuve mi primera Biblia, que no es esta, es otra, que es más viejita. Entonces supe que la Biblia tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento, y que no es aburrida como yo pensaba, sino que es sabiduría de Dios, palabra de Dios. Aprendí a orar y a comprobar que Él me oía, y que yo podía hablarle con mis propias palabras. Lo mejor de todo es que se trataba de hablar con Él. Aprendí que el único intermediario para hablar con Dios es Jesucristo, y por fin se aclaró mi confusión. El Señor me había dado un don, yo amaba dibujar y crear. Con 18 años le pedí al Señor que me ayudara. Yo quería estudiar en la Universidad de Diseño Gráfico, y me ayudó. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quedaros con esta fecha. Un 28 de octubre, con 21 años, enfermé con peritonitis. Creí morir. 11 días ingresadas, pero allí nuevamente estuvo el Señor conmigo. Recuerdo estar en el hospital muy débil y sentir en cuestión de segundos como si yo subiera. Solo vi verdes pastos y mucha luz. No alcancé a ver nada más. Rápidamente empecé a descender y todo se volvió color marrón y cada vez más oscuro. Me asusté y me vi nuevamente en la cama del hospital. Ahora entiendo que Dios me estaba preparando para una nueva vida, porque aparte de devolverme la salud, 8 años más tarde, también un 28 de octubre, conocí a mi marido en un sitio cristiano por internet. Estuvimos 2 años conversando hasta que él viajó a Chile, nos vimos y reafirmamos nuestro amor. Conoció a mis padres, mi familia y todos le quisieron. En aquel tiempo yo tenía un buen trabajo, era valorada como profesional, me sentía realizada, tenía a mi familia, también cantaba en un coro y tenía buenas amistades. Pero lo dejé todo y en 2006 me casé con Javi. Mi vida en Chile la dejé atrás para empezar una nueva vida acá en España, en Cartagena, donde todo era nuevo para mí. Una vez en Cartagena me dieron la bienvenida al empadronarme, ya que gracias a Dios traía todos mis papeles en regla. A los 2 meses encontré trabajo y estuve varios años ejerciendo mi profesión. Salmo 146, 9. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. Hace 6 años atrás mi madre enfermó gravemente. La enfermedad que hacía 12 años atrás, por la cual habíamos orado tanto y que el Señor había detenido, sí, detenido según las palabras del médico, se había activado nuevamente. Mi madre era una fiel cristiana y como al rey Ezequías, Dios le había dado 12 años más de vida, según aparece en 2 de Crónicas 32:24. Pero esta vez era diferente, el Señor había decidido llevarse a mi madre.
fue muy doloroso. Cuando llegué a Chile aún yo tenía fe de que ella mejorase, pero no fue así. Ella dejó este mundo 15 días después. El Señor permitió que la despidiésemos cristianamente y a mí personalmente me dio mucha fuerza y paz, tanta que era increíble que yo pudiese estar tan entera. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Y es verdad, el Señor ha consolado mi corazón con sus promesas escritas en la Biblia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:14-17. Actualmente mi marido y yo tenemos una librería cristiana. Tenemos muchos libros cristianos y lejos quedaron esos años en que yo veía la Biblia como un libro gris, frío y lejano. Hoy cada vez que la leo es mayor mi admiración por Cristo. El gozo y el contentamiento del Señor me acompañan a pesar de las circunstancias. Doy gracias a Dios porque al redactar este testimonio veo claramente su mano en mi vida. A los 15 años dejé un camino y a los 16 Él me puso en el camino correcto. Mi vida la he podido vivir a su lado y aunque no es perfecta, dependo de Él para todo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Así que aprovechemos hoy que estamos vivos para buscar al Señor. Y no olvidemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La salvación es por fe y no por obras. A Él sea la gloria. Y ahora, para continuar con nuestras alabanzas que hemos preparado con tanto amor, vamos a cantar A la sombra de la cruz. Y luego, bueno, ya les contaré luego lo que... Con sus rayos de oro manda ya. Las sombras de la noche traspasó y el día al despuntar 3 cruces perfiló y de una vez el que brotó el amor. La historia fue en el pueblo de Israel, historia que en el tiempo perduró y hoy se puede hablar sabiendo que la luz vencía las tinieblas en la luz. El día en negra noche se volvió. Los cielos no escondieron su dolor y cielo y tierra fue testigo de su amor, pues todo estaba escrito y se cumplió. Las gentes que vinieron del dolor de justo que moría en esa cruz, su
compartir algo de la palabra de Dios, como ha dicho Pamela. En los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo tenemos un mensaje que Jesucristo dio 2 días antes de su muerte. En realidad, toda la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. Es la revelación de Dios al hombre. Algunas personas ponen en tela de juicio el origen divino de la Biblia. La mayoría de los que hacen esto ni la han leído, ni la conocen, ni la escudriñan. El asunto es demasiado importante, porque si la Biblia es la palabra de Dios, como ella misma lo afirma, y no la creemos, estamos en un serio problema. Como he dicho, en esos capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, tenemos un mensaje que Jesucristo dio 2 días antes de su muerte. Jesucristo sabía que Él iba a morir en la cruz. Él vino a eso. Dice la palabra de Dios que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Una y otra vez, Jesús anunció a sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección. En una ocasión Él dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En otra ocasión dijo Él: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora está turbada mi alma, dijo Cristo. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Si para esto he llegado a esta hora. La muerte de Cristo no fue la solución de última hora para resolver el terrible problema del pecado. La muerte de Cristo estaba en el corazón de Dios desde toda la eternidad. Porque dice la Escritura que Cristo era el Cordero preparado para ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Si no fuera por la muerte de Cristo en la cruz, no habría esperanza alguna para ningún miembro de la raza humana. Como digo, ese capítulo 24 de Mateo comienza diciéndonos que Jesús, al salir del templo, sus discípulos le mostraron los edificios del templo. Unos edificios majestuosos. Es un templo que se construyó bajo el mandato de Herodes. Tardó 46 años en construirse y realmente era un edificio colosal. Posiblemente Cristo no había manifestado la admiración usual de cualquier judío ante aquel edificio, ante aquel templo. Los discípulos no caían que tenían delante de sí al que había creado este inmenso universo con la palabra de su poder, como hemos cantado en una de las canciones. No obstante, esto dio pie a Cristo para que anunciara algunos acontecimientos que iban a ocurrir en el transcurso entre su partida de este mundo y su segunda venida, porque Él prometió, como ha dicho Pamela en su testimonio, que Él iba a venir por segunda vez, no ya como un cordero para el sacrificio, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, para juzgar a este mundo con sus falsas pretensiones religiosas, con su apostasía que se aparta de la verdad de Dios, con su política y su economía corrupta. Él comenzó diciendo acerca de aquel edificio tan grandioso, le dijo a sus discípulos: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se cumplió literalmente unos 40 años después de aquella profecía. Entró a Jerusalén los ejércitos de Roma, las legiones romanas bajo el general Tito, y literalmente no dejó allí piedra sobre piedra. Pero Cristo fue más allá. No solamente dio la profecía de la destrucción de aquel edificio, sino que Él anunció acontecimientos que iban a caracterizar toda esta edad que he dicho entre su partida de este mundo y su segunda venida. Lo primero que Él dijo es: mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Es decir, una de las cosas que iban a caracterizar a esta edad es un engaño masivo a nivel religioso. Falsas religiones, falsos cristos, falsas doctrinas. Hay personas que dicen, bueno, todos los caminos llevan a Dios. Hay una objeción a esto. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, no hay muchos caminos, hay un solo camino, Cristo. No hay muchas verdades, hay una sola verdad, Cristo. No hay muchas vidas, hay una sola vida, la que Cristo ofrece. Otras personas dicen, bueno, lo que importa es ser bueno, hacer el bien, que hagamos el bien. Hay una objeción en la palabra de Dios a esto. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la humanidad tal y como Dios la ve, que es lo que realmente importa, no es como la veamos nosotros, es como Dios la ve. Pero Cristo continuó diciendo algo más, no solamente habló de un engaño masivo a nivel religioso. Él dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá epidemias, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todas estas cosas han caracterizado a esta edad. Cientos de guerras, 2 guerras mundiales. Hasta hoy en día hay más de 20 naciones que están en guerra o en conflicto. Están muriendo mucha gente todavía por la guerra. Las epidemias siempre han estado acechando a la humanidad. El hambre también ha sido un vecino cercano del hombre. Terremotos. Es raro el día que no vemos las noticias y nos encontramos con algún temblor de tierra por algún sitio. Vemos que todo esto se ha cumplido. Estos son desórdenes físicos y naturales causados por la maldición del pecado. Cuando el hombre desobedeció, Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Cuando Cristo dijo estos acontecimientos, dijo algo que es alarmante. Dijo que todo esto sería principio de dolores. Es decir, lejos de mejorar la situación, irá a peor. Es triste tener que decir esto, pero es lo que dice la palabra de Dios. La situación irá a peor. El apóstol Pablo presenta la situación en segunda de Tesalonicenses 2. Perdonadme que la garganta. En segunda de Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo presenta la situación como si Dios hubiera puesto unos límites al mal para que no sean traspasados. Pero dice el apóstol que vendrá un tiempo cuando esos límites serán levantados y el mal alcanzará unas alturas insospechadas para la humanidad. Esta es la situación. ¿En medio de todo esto hay esperanza para el hombre? Sí, la hay. Cristo dijo que los días previos a su venida serían como en los días de Noé. ¿Cómo eran esos días? Tenemos que irnos al capítulo 6 de Génesis. Allí vemos que la maldad era mucha en la tierra. Allí vemos que el pensamiento de los hombres era continuamente el mal. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia.
En una palabra, la tierra estaba corrompida, se había corrompido. Pero en medio de todo ese caos, en medio de toda esa situación, Dios proveyó un medio de salvación. Dios le dijo a un hombre, haz un arca. Haz un arca. Y durante muchos años ese hombre, además de construir ese arca, estuvo predicando acerca del juicio y acerca de la salvación. Predicó juicio, iba a venir juicio sobre la tierra por la maldad, pero había salvación. Había preparado un arca, todo el que quisiera podría entrar. Él pregonó durante muchos años. Cierto es que no entraron muchas personas, solamente 8. Pero Dios al menos no faltó a su palabra. Hoy en día Dios también ha provisto un medio de salvación, Jesucristo. Jesucristo dijo por medio del profeta Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. También dijo él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venir a Cristo no significa apuntarse a una religión o a una secta, no significa ir a un lugar, a un templo o a una iglesia. En una ocasión una mujer samaritana le dijo a Jesús, nuestros padres adoraron aquí en este monte, los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Dónde? Jesús le dijo, mira mujer, la hora viene y ha venido ya en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan al Padre que le adore. O sea, no es una cuestión de apuntarse a un sitio, o ir a un lugar, o ir a otro. Es una cuestión del corazón. Es cuestión de abrir el corazón a Jesucristo. Es cuestión de permitir que su luz alumbre nuestras tinieblas. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sabrá, como ha dicho Pamela en su testimonio, sabrá por qué estamos aquí, sabrá la razón de nuestra vida, sabrá de dónde venimos, sabrá a dónde vamos. Él es la luz, pero Él dijo también estas palabras, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres desprecian a Jesucristo. Muchos se conforman con llevarlo en una foto en la cartera, otros con llevarlo colgado en el cuello o tenerlo colgado en la pared de la casa. En unos casos por orgullo, en otros por engaño, en otros por falsa ilusión. Los hombres prefieren vivir alejados de Dios. Y luego se preguntan, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué si Dios existe pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. El pecado es la causa de todos los males que el hombre ha padecido, está padeciendo y aún ha de padecer. Hoy el hombre puede volverse a Cristo, pero en lugar de esto prefiere poner parches, prefiere un poco de religión superficial, algunos acuden a terapia. Algunas de estas terapias proponen solucionar los problemas del hombre poniendo la culpa en otro. Esto puede producir un alivio temporal, pero no trata con la raíz del problema. La raíz del problema es el pecado y solamente puede ser tratada por Jesucristo y la obra redentora que Él realizó en la cruz. ¿Sabes cuál es la única manera de quitar la culpa del hombre? Según la palabra de Dios, matando al culpable. Matando al culpable. Ezequiel dice en su libro, el alma que pecare, esa morirá. Y eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Él llevó nuestros pecados, sufrió nuestro castigo y murió en nuestro lugar. Dice el profeta Isaías que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él dio su vida por nosotros, para que no tengamos nosotros que sufrir el castigo, y nos ofrece una salvación perfecta y eterna. Nos ofrece una nueva vida por medio de su Espíritu Santo, nuevas capacidades,
nuevos deseos, nuevos afectos, nuevo poder. Y todo ello de forma gratuita, por gracia. Dios hace un llamado por medio del profeta Isaías y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tenéis dinero, venid, comprad sin dinero y se deleitará vuestra alma. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no satisface? Volveos a mí, volveos a mi reprensión, dice el Señor, y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. Esto lo puedes hacer ahí donde estás escuchando, lo puedes hacer en casa, lo puedes hacer en cualquier lugar. Inclinar tu corazón delante de Dios y decirle: Señor, tú eres el justo, yo soy el injusto. Tú diste tu vida por mí en la cruz. Yo merecía el castigo, pero recibo esa salvación, recibo esa gracia que tú me ofreces por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que todo aquel que de corazón hace esto, el Señor dice: el que a mí viene no le echo fuera. Y el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Entonces, tengamos la seguridad de que si inclinamos nuestro corazón delante de Dios, si recibimos su gracia y su salvación, el Señor transformará nuestras vidas. El Señor limpiará nuestros corazones, purificará nuestras vidas y nos dará su espíritu, nos dará su poder, nos dará su gracia y podremos deleitarnos en ese libro que ha mencionado Pamela, que ella empezó a leer y encontró que era grato a su alma, porque es el alimento de Dios para el hombre y es lo único que puede satisfacer nuestra alma, su palabra. El Señor os bendiga. Bueno, pues queremos darles las gracias por haber apartado este tiempo, por haber venido. Y estas son las vidas cambiadas por el Evangelio. Y nada, muchísimas gracias y que el Señor